Hola mis amigos, ¿cómo están? Les habla Francisco Antonio, conferencista en temas proféticos, egresado del Instituto de Líderes Cristianos, deseándoles a todos grandes bendiciones en cada uno de los días del año 2025 y que la gracia divina los acompañe en cada paso que den y sean prosperados en abundancia. Bueno, en este segmento de este video daremos a conocer cómo sería la rebelión de Satanás una vez termine los 1000 años de prisión en la tierra. Aquí le damos solo un avance de estos hechos. El libro de Apocalipsis capítulo 20, versículos del 7 al 9 nos dice que cuando los 1000 años sean cumplidos o se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. El versículo siguiente declara que saldrá a engañar de nuevo a las naciones en la tierra. Aquí también se refiere en especial a lo que es Gog y Magog para ese tiempo, a fin de congregarlos para la batalla final. El número de los cuales, dice la Escritura, es como la arena del mar. Imagino que muchas naciones, conducidos por Satanás. Ahora muestran en ese tiempo un verdadero fulgor de una gran multitud de personas que habían profesado solo exteriormente seguir a Cristo. Esto hablo para muchas naciones, para esos tiempos. Y estos son los que son nacidos en el milenio, o sea, los por nacer, forzados por las circunstancias a profesar fe en Cristo, pero realmente jamás tendrán un nuevo nacimiento. Ahora, en esta abierta rebelión de estas naciones, las cuales rodearán el campamento santo para ese tiempo y la ciudad amada que es Jerusalén. La suerte para esta multitud es que es un juicio inmediato, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, donde dice que de Dios descendió fuego del cielo y los consumió, o sea, los consumirá. Según el versículo 10 dice, inmediatamente después de esto, el diablo que los engañaba ya no fue encadenado, sino será lanzado al lago de fuego y azufre, donde estarán la bestia y el falso profeta para ese tiempo. Recuerden el pasaje anterior, le decía, en la batalla de Armagedón, cuando encadenan a Satanás, a lo que es al anticristo y al falso profeta, que es una de las bestias, lo arrojan al lago de fuego y azufre. Es aquí donde damos a conocer, donde dice donde estaba la bestia y el falso profeta. Y allí dice la palabra que serán atormentados días y noche por los siglos de los siglos. Más adelante les estaré hablando que no solamente van a estar ellos, sino a todos los que siguen a Satanás y los que están apartados de la ley de Dios, que nunca voltearon su rostro, su vista a buscar de su Hijo Jesucristo y de Dios y a creer en su ley y en su palabra. Entonces esta condenación final ya es para Satanás, porque su destino es el fuego eterno preparado por Dios para el diablo y sus ángeles. En el libro de Mateo capítulo 25 versículo 41, allí se nos dice: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles.
En una parte más adelante le estaremos hablando de que los ángeles serán juzgados por los santos aquí en la tierra durante el gobierno de mi Señor Jesucristo, ya al final del milenio, después que sea ya condenado Satanás. Posteriormente seguirán con los ángeles caídos, que van a ser juzgados por la rebelión que tuvieron desde el principio contra Dios. En este concepto del juicio vemos que se compone de 3 procesos o 3 etapas, y que estas etapas cubren no solamente horas o días o años, sino siglos. Es decir, que el juicio se debe entender en 3 partes distintas. Veamos la primera: el conflicto entre el bien y el mal que hubo desde el principio cuando Satanás se rebeló contra Dios. Entonces, en este conflicto que se presentará en la tierra, que es en la guerra de Armagedón, allí se juzga para poder limpiar la tierra del pecado. Allí es cuando ya atan a Satanás y a las 2 bestias la arrojan al lago de fuego y azufre. Segundo, el plan de salvación con los que crean en Dios y en su Hijo Jesucristo. Tercero, el propósito más amplio es el de crear un mundo nuevo, donde los seres humanos aquí en la tierra se llenen de la gloria de Dios a través del desarrollo de su carácter. Veamos, entre este proceso tenemos lo que es justicia, y todos lo conozcan a Él por medio de Jesucristo, que Dios es un Dios de justicia, un Dios justo. El cielo y la tierra estarán ya completamente tranquilos, que ya entra el gobierno de mi Señor Jesucristo a reinar. Habrá vida apacible de la humanidad, ya no se seguirá más la injusticia sobre la tierra, ya no habrá más invasión de ninguna fuerza hostil aquí en la tierra, es decir, de las guerras. La humanidad también estará en un nuevo reino, no será más una humanidad ya corrompida como está siendo muy actualmente en muchas partes del mundo. La corrupción no deja progresar en las naciones. Entonces, esto fue debido obviamente a la corrupción que Satanás sembrará durante todos estos tiempos a futuro, sino que también una humanidad que ha sido salvada ya después de haber sido corrompida por el mal. Ya entra una nueva humanidad en la tierra, alejada de todo vicio de corrupción. También entra un plan de gestión que se extiende por miles de años en la humanidad, que será la era de la gracia, que es también la era de la redención, y finalmente la era de ya un nuevo reino, un nuevo gobierno en el mundo. Entra el disfrute de la humanidad al creador de todas las cosas, y que nosotros seremos testigos, o muchos serán testigos de todo esto, que conozcan la voluntad de nuestro Padre Celestial, que vean en Él que es la verdad. Entonces, todo este propósito principal de Dios al comienzo de la creación, durante el Edén, eso era lo que quería nuestro Padre Celestial: crear un hombre puro, digno, que lo alabara y lo reconociera como nuestro creador, como nuestro Padre. Por tal motivo todo esto comenzó en el Edén, pero desafortunadamente el hombre fue engañado por Satanás a través de la desobediencia. Entonces,
Cuando Dios creó era para que el hombre se multiplicara y llenara la tierra y hiciera un verdadero paraíso, en donde el ser humano, que es hecho a la misma imagen y semejanza de Dios, pudiera disfrutar de toda cosa buena hecha para él y su prole. Esto lo contempla el libro de Génesis capítulo 1 versículo 28 al 31. Los invito para que analicen este pasaje bíblico, Génesis capítulo 1 versículo 28 al 31. Por otra parte, Isaías, en el libro de Isaías, dijo que Dios abrió un camino en el mar a través de las aguas profundas, y por allí pasó su pueblo en esos tiempos atrás. Es más, y ahora Dios le dice a su pueblo que no recuerden ni piensen más en las cosas del pasado, porque Él dice: he aquí yo hago cosas nuevas, y ya he empezado a hacerlo. Pueden verificar en el libro de Isaías capítulo 43 versículos 18 y 19. Bueno, entonces ahora hablemos de un tema muy especial que para muchos no creen. Hablemos sobre lo que es el infierno. La pregunta es: ¿existe el infierno? Veamos qué nos dice el Antiguo Testamento como una perspectiva global y apropiada de la Biblia, donde incluye un verdadero y eterno físico infierno, o sea, real y tangible. La pregunta es: ¿cree usted que existe o no un infierno? Pues veamos. Déjenme decirle, mis queridos amigos, que existen más versículos bíblicos acerca del infierno que lo que existen acerca del cielo. Por ejemplo, en el libro de Daniel capítulo 12 versículo 2 escrito está: y del polvo de la tierra se levantarán las multitudes de los que duermen. Préstenme atención: algunos de ellos para vivir por siempre, o sea, en la eternidad, los que caminan en la ley de Dios, los que obedecen, los que cumplen sus mandamientos. Dice: pero estos otros son aquellos que están apartados de Dios, que no creen y no cumplen la ley de Dios y que viven en el pecado. Estos serán para vergüenza en la confusión perpetua. O sea, el infierno es descrito aquí como vergüenza y confusión eterna para los incrédulos. En el libro de Isaías capítulo 66 versículo 24, allí se declara: entonces saldrán y contemplarán los cadáveres de los que se rebelaron contra Dios. Dice: porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. En este pasaje, el infierno es descrito como un lugar donde el fuego no se apaga. En Deuteronomio 32:22, ahí pueden verificar, se enmarca el infierno como un lugar donde Dios derrama su ira. Se ha encendido el fuego de mi ira, dice, que quema hasta lo profundo del abismo. Devorará la tierra y sus cosechas, y consumirá la raíz de las montañas. Ahora el Salmo 55 versículo 15 nos dice que ilustra al infierno como el reino de la maldad. Que sorprenda la muerte a mis enemigos, que caigan vivos al Seol, pues en ellos hasta la maldad. Pueden verificar el Salmo 55, 15. Ya en el Nuevo Testamento, veamos, la pregunta es nuevamente: ¿existe el infierno? Bueno, veamos. Si en el Antiguo Testamento no es suficiente, el Nuevo Testamento tiene mucho más que decir. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 nos dice: ellos, ¿quién? Los que están apartados de Dios sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. O sea, quedarán confinados.
En Apocalipsis capítulo 14, versículos 10 y 11, ya ahí se nos habla del anticristo, donde dice que beberá también el vino del furor de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El humo de ese tormento dice que sube por los siglos de los siglos, y que no habrá descanso ni de día ni de noche para al que adore a la bestia. Oído, en esos tiempos muchos van a adorar a la bestia y van a recibir la marca, entonces para ellos también va este castigo. Dice que los que adoren a la bestia y a su imagen, y también para aquellos que se dejen marcar con el nombre de la bestia. Para ellos el infierno será la morada de fuego ardiente en lo más profundo de las entrañas de la tierra. Ahora, en el libro de Apocalipsis 20, capítulo 14, 15, allí se nos habla de este lago de fuego y azufre. El versículo dice que la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego y azufre. O sea, los que están en este momento actual, para ese tiempo que sean juzgados, se levantarán, se sacarán del infierno y pasarán al lago de fuego y azufre. Esto está escrito en la palabra de Dios. Es lo que quiere decir Apocalipsis 20, 14, 15, sobre ese lago de fuego. Y que la muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, y será arrojado al lago de fuego, que se asemeja, el lago de fuego se asemeja a lava hirviente en el interior de lo más profundo de la tierra. Son prisiones, obviamente, para todos los que estarán apartados de Dios. Para ese tiempo serán echados, digámoslo así, en esas profundidades, y que allá están las prisiones para los que serán condena perpetua. Entonces mire que sí existe el infierno, y el mismo Señor Jesucristo nos dice: aquellos que argumentan que el infierno no existe, pues lo hacen basado en creencia de que Jesús enseñó es más amor, paz y perdón, y que no enseñó acerca del lugar eterno ardiente como castigo para los no creyentes. Sin embargo, la verdad es exactamente lo opuesto. Jesús sí enseñó acerca del infierno como nadie lo ha hecho en la palabra de Dios aquí en la tierra. Jesús describió al infierno como un lugar de fuego eterno. Lo pueden verificar en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 41. Castigo eterno. También en Mateo 25, versículo 46, dice como un lugar de tormento, fuego y sufrimiento. En el libro de Lucas 16, capítulo 16, versículo 23 y 24, Jesús enseñó específicamente acerca del infierno muchas veces en su ministerio. Lucas 16, 23 al 24. En Mateo capítulo 5, 22, Mateo 29, versículo 30, en el libro de Mateo 10, capítulo 28, el capítulo 18 del libro de Mateo, versículo 9, capítulo 23 de Mateo, versículo 15 y 33, en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo 43-47, y en el libro de Lucas, capítulo 12, versículo 6, capítulo 16 y versículo 23. Todos estos pasajes bíblicos hablan sobre el infierno, lo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. O sea que el infierno es real. Entonces nos hacemos una pregunta. Si una persona fuera a fallecer hoy, ¿está 100% segura de que irá a la presencia de Dios o a un lugar privilegiado? Pues pedimos que se autoevalúen y que se aseguren de esto, porque el infierno existe para todos los que están apartados de la ley de Dios, los que viven en el pecado de manera
continua. Entonces hay que dejar lo malo y buscar de Dios, hacer lo bueno. Entonces miremos que el infierno se menciona 167 veces en la Biblia. A veces se le llama Hena, Jade, el abismo o el castigo eterno. Lo invitamos a que verifiquen en Proverbios capítulo 7 versículo 27, libro de Lucas capítulo 8 versículo 31, Lucas 10 versículo 15, en segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9. Allí nuestro Señor Jesucristo habló de que el cielo y el infierno son reales y tangibles. Mateo 13 versículo 41, 42, versículo 23, 33, Marcos 9 versículo 43 al 48, libro de Lucas capítulo 12 versículo 5. Una vez Jesús contó una historia cuando estuve aquí en la tierra sobre un hombre llamado Lázaro en el cielo y un hombre rico en el infierno. Por eso le pedimos, léase el libro de Lucas capítulo 16 versículo 19 al 31. Allí les aclara el tema. Es Él quien determina lo que es verdadero y justo, y en su palabra la Biblia ha dejado en claro que el infierno existe, y aquellos que continúan en su rebelión contra Él y que no aceptan la manera de salir de la rebelión a través de su Hijo Jesucristo, pues estas personas con pena y dolor irán al infierno si no se arrepienten y buscan de Dios. Esto es real, esto es tangible, esto no se lo dice Francisco Antonio, esto lo dice la palabra de Dios escrita por mi Señor Jesucristo en los versículos que les enuncié, donde Él habla claramente sobre la existencia del infierno. Bueno, las personas que se mantienen infringiendo la ley de Dios y no aceptan consejos ni quieren salir de hacer lo malo de su pecado, tendrán un cupo en el infierno si no se arrepienten. Están a tiempo, a mucho tiempo, para dejar de hacer lo malo, apartarse de lo malo y buscar el camino del Señor, caminar en su ley, en su palabra, cumplir sus estatutos y apartarse de todo lo que es el pecado. El infierno es la recompensa para Satanás y la horda de sus demonios y para las personas que practican los siguientes pecados. Préstenme la atención a continuación de estos pecados que se refieren a delito, ya que se está infringiendo la ley de Dios. Veamos. Las personas que mantienen en el terrorismo, en el secuestro, en la extorsión, en los asesinatos, los hurtos, los atracos, la homosexualidad, la fornicación, el adulterio, la mentira, la avaricia, la idolatría, la pedofilia, hechicería, lo que es brujería, ateísmo, autosuficiencia, la altivez, el ego, la lujuria, la borrachera, la drogadicción, aquellas personas maldicientes que viven maldiciendo todos los días, los actos impuros, la violación carnal, la codicia, la fornicación, el adulterio, los falsos testimonios, el incesto, el suicidio o la eutanasia, como le llaman hoy, y otros pecados más, y sigue lista. Entonces, a todos aquellos que están inmersos en cualquiera de estos delitos que son pecados ante la ley de Dios, pues tienen que dejarlo, apartarse y buscar de Dios, buscar el perdón y la reconciliación en Cristo Jesús. Ahora, el cielo es la recompensa a quienes se arrepienten, dejan de practicar el pecado y confían en el Señor Jesucristo. Dios es impresionantemente justo y bueno a la hora de perdonar y dará recompensa a cada uno según sus obras. Miremos un análisis temático de este tema que se hizo. Veamos que muchos moradores de la tierra
han llegado a un punto en el que su maldad es merecedora de juicio. Las primeras 4 trompetas, el toque de las 4 trompetas, causarán grandes daños a la tierra. Pero en el capítulo 8, versículo 13 del libro de Apocalipsis, es más fuerte. Dice: un ángel indica con un lamento un ay, a los que se conocen los ayes, sobre las 3 trompetas de la gran tribulación, ya que éstas traerán dolor y muerte a los habitantes de la tierra, a los que estén, ¿no? A los que estén apartados de Dios, los cuales han rehusado volver la mirada y el corazón a Él y a su Hijo Jesucristo, y a caminar en su ley. Cuán grandes son las misericordias y la justicia de Dios divina, que Él perdona a los que lo busquen, y estamos a tiempo. Veamos, la primera trompeta da un tiempo para arrepentirse y salvarse. La segunda o el toque de la segunda trompeta actúa de manera soberana, no tolerando el pecado. Pero los toques de la quinta y la sexta trompeta ya son estremecedores, debido a que los juicios y sus consecuencias son dolores insoportables y muerte. Sin embargo, lo más impactante es ver que los hombres no reaccionan a tales acontecimientos y siguen pecando. Ellos continúan andando por un camino que los llevará a su propia destrucción, y no se arrepienten ni buscan de Dios. A esto es lo que se refiere este tema. Es bastante fuerte, lo sé, pero alguien tiene que decirlo, y aquí estamos pronunciándolo para que aquellas personas que de su corazón sientan el verdadero amor de Cristo, de Dios, pues dejen el pecado y busquen de Él. Él se deja encontrar, ¿sí? Entonces es hora, como dice, estamos a hora de arrepentirse. Es hora de que las personas se arrepientan y se alejen de lo malo y hagan lo bueno y busquen de Dios. Bueno, ahora continuando con el tema de la sexta trompeta. Esto era un análisis después de que Satanás es librado en los 1000 años. Ahora continuamos con el tema de la sexta trompeta, donde vamos a hablar de los 4 ángeles que serán desatados y que se encuentran bajo tierra al lado del río Éufrates. Según el texto bíblico, la orden fue muy clara. Dice: desatar a los 4 ángeles que están atados al lado del río Éufrates. Apocalipsis capítulo 9, versículos 14 y 15. Allí pueden verificar el pasaje bíblico. Apocalipsis 9, capítulo 14, versículo 15. Allí nos indica que Dios va a utilizar para su propósito en el juicio, pero ellos van a estar bajo el control de Dios y que no pueden actuar sin su consentimiento. Varias preguntas que surgen acerca de estos ángeles. ¿Cuál es su identidad? ¿Por qué están atados? ¿Qué implica que estén atados junto al gran río Éufrates? En el libro de Apocalipsis capítulo 7, versículo 1 o primero, vimos que 4 ángeles detenían los 4 vientos de la tierra. Ellos reciben la orden de no desencadenar el juicio hasta que los siervos de nuestro Dios sean sellados para ese tiempo. Esto es al principio en Apocalipsis capítulo 7, versículo 3 al 15, como se referencia en el pasaje. Evidentemente, estos ángeles santos, a quienes Dios utiliza como instrumento para su propósito, ¿sí? Es sellar a los escogidos. En cambio, los 4 ángeles que aparecen en este pasaje del capítulo
9, versículo 14 del libro de Apocalipsis son diferentes, ya que estos están atados. En la escritura bíblica no hay mención de que algunos ángeles, digámoslo así, algunos ángeles santos estén atados en algún momento, mientras que los ángeles caídos, llamémoslo así, o demonios que se rebelaron contra Dios, sí dicen que Dios los tiene confinados en espera del juicio final. Pueden ver segunda de Pedro capítulo 2 versículo 4, que allí lo referencia. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados en el juicio final. Muchos dirán, bueno, ¿y por qué Dios no los perdonó? ¿Por qué no los perdonó? Porque a causa del pecado fue la destrucción del primer mundo. En el libro de Judas capítulo 1 versículo 6 nos dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. O sea, los que cometieron el pecado de ligar la genética con las hijas de los hombres. La Biblia también afirma que Satanás será encadenado y encerrado en el abismo por 1000 años, que durará el gobierno terrenal, como lo habíamos dicho anteriormente. Después que termine esos 1000 años, pues él será soltado y nuevamente ya es juzgado. Libro de Apocalipsis 20, versículo 1 al 3. Bueno, en vista de esto, es razonable concluir que los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates son demonios que serán desatados en el tiempo preciso durante el tiempo final de la 6ª trompeta, y entonces saldrán a ejecutar el juicio de Dios. Este es otro caso en que los demonios son utilizados por Dios, tal como lo vimos en el caso de la invasión de las langostas que salieron del pozo del abismo. Aquí, cuando se toca la 5ª trompeta, Apocalipsis 9, 1 al 11, es cuando estos ángeles que están en prisiones salieron a cumplir el juicio de Dios, que fue atacar a la humanidad incrédula, las que no tenían el sello de Dios en la frente. En su soberanía, Dios ha reservado a estos 4 demonios de forma muy específica, ya que Juan reporta que estaban preparados para la hora, día, mes y año en el que habrán que cumplir una misión. Por otra parte, la Biblia no especifica cuándo fue que Dios ordenó atar a estos demonios al lado del río Éufrates, pero el libro del profeta Enoc, capítulo 10, versículo 14 al 12, páginas 6 y 7, allí se nos dice que fue posteriormente, en poco tiempo, a los ángeles que cuidaban la tierra y de haber cometido el gran pecado de ligar la genética, como había dicho antes, con las hijas de los hombres, para ese tiempo. Enoc, capítulo 10, versículos 4 al 12, página 6 al 7. Allí pueden verificar, especialmente el capítulo 10, qué fue lo que ordenó Dios. Bueno, veamos. Versículo 4 dice: además, el Señor le dijo a Rafael, un arcángel, encadena a Azael de pies y manos, o sea, de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre el desierto que está en Dudael y arrójalo en él. El desierto de Dudael se encuentra actualmente en el norte de Irak.
El versículo 5 dice, bota sobre él, o sea, sobre el ángel encadenado, Azael, de piedras ásperas y cortantes, o sea, que le botara piedra encima. Cúbrelo, dice, de tiniebla, de oscuridad. Déjalo allí eternamente sin que pueda ver la luz. ¿Qué castigo fue para este ángel? Y dirán, pero ¿por qué ese castigo diferente a los otros? Veamos el versículo 6. Y en el gran día del juicio que sea arrojado al fuego. El castigo para este ángel apartado de los otros fue severo. Según este fue el que promovió e insinuó al jefe Shimasa a cometer el gran pecado de unir la genética de ellos con las hijas de los hombres. Este fue el ángel que incitó al jefe y a los demás ángeles. Entonces por eso fue un castigo severo para él. En el versículo 9 le dijo Dios a Gabriel, procede contra los bastardos, o sea, con los demás reprobo, hijos de la fornicación. Y también dijo, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes, o sea, en ese tiempo a los nefilín, a los gigantes nacidos de la hija de los hombres, de entre los humanos. Y dijo, hazlo entrar en guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Es decir, entre los nefilín ellos mismos entraron en batalla y se exterminaron. Esto según el capítulo 10, versículo 9 del libro de Enoc, el profeta Enoc, el que caminaba con Dios y desapareció. El versículo 11, escrito está, y a Miguel le dijo el Señor, ve y anuncia a Chemisa, quien era el jefe en ese tiempo, el principal jefe de los 200 vigilantes que había puesto Dios a cuidar de la tierra y del crecimiento de la humanidad en ese tiempo, para el primer mundo. Dice, y a todos sus cómplices que se unieron, o sea, los otros ángeles, que se unieron con mujeres y se contaminaron con ella en su impureza. El versículo 12 nos dice que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Y le dijo, encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día del juicio. Este versículo es donde Dios ordena encadenar al jefe principal y a los otros tres más de los jefes de los grupos de los ángeles. Bueno, ahora miremos, vamos a dar a conocer el tiempo de esta generación. Prestémosle atención a esta parte. En el libro de Job, capítulo 4, versículo 18, allí se nos dice, he aquí, en su siervo no confía, y notó necedad en sus ángeles. Dios obviamente ya sabía sobre este proceso de estos ángeles que había puesto a cuidar en la tierra, porque dice, y notó necedad en sus ángeles. Esto motivó a Dios a castigar a estos ángeles por desobedecer sus órdenes y sus leyes. Aquí lo que se referencia es una mínima parte de los hechos que podría haber ofendido a Dios, para Dios mandar atar a estos ángeles que pecaron, a estos ángeles caídos, como nosotros le decimos. En el libro de Génesis capítulo 6 versículo 2 al 4 y el libro de Enoc capítulo 10 versículo 4 al 12 fue el tiempo en que se presentó la desobediencia por estos ángeles, que eran los vigilantes que había puesto Dios a cuidar la tierra. En el libro de los Hebreos capítulo 1 versículo 14, allí se registra una pregunta:
¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación? Lo que se quiere decir en este pasaje es que los ángeles son seres espirituales que sirven a los creyentes que heredarán la salvación. Los ángeles son enviados por Cristo para ministrar a los creyentes y ayudarles a cumplir la voluntad de Dios, es decir, al pueblo de Dios. De acuerdo con esto, se dice que los ángeles sirven a los creyentes y que no son para tropiezo. Y eso fue lo que pasó en ese tiempo. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 2. Génesis 6, versículo 1 al 2. Que fue la desobediencia de los ángeles, que fue ligar la genética de las hijas con las hijas de los hombres y dar a conocer a las mujeres cosas prohibidas por Dios a los hombres. Ahí pueden verificar en el libro de Génesis capítulo 1 versículo 2, ahí les relata sobre este tema. Bueno, hicimos una análisis, una exégesis, se realizó un estudio cuantitativo del libro de Génesis, capítulo 5 versículo 1 al 32, capítulo 9 versículo 1 al 29, sobre las edades de existencia de los primeros patriarcas bíblicos hasta la muerte de Noé, o hasta la muerte de Noé. Y se obtuvieron datos de 8.545 años, 8 siglos 545 años. Ahora, más 2024, digámoslo así, porque el 2025 apenas inicia, 2024 años desde la era cristiana hasta la actualidad, o de existencia humana desde la muerte de Noé a los 950 años. Esto según el libro de Génesis capítulo 9 versículo 21. Y esto nos da un tiempo de 10.569 años registrado en la Biblia, ¿no? Aclaro, estos no son datos de exactitud de la ciencia, solo se tomaron de la Biblia Reina Valera como análisis generacional para poder discernir el tiempo aproximado de los hechos que establece el libro de Génesis 6:1 al 22. El desenlace de esta rebeldía angelical lo registra el libro de Enoc. Por eso le invitamos a que lean el libro de Enoc. Pero es claro que Dios le dio un castigo ejemplar a estos ángeles. Bueno, ¿y qué viene ahora? Pues veamos la tarea para la cual han sido asignados estos 4 ángeles caídos. Es una de las más macabras y devastadoras que se menciona en el libro de Apocalipsis, que es matar la tercera parte de los hombres. Así está escrito en el libro de Apocalipsis. Esto se da por ¿qué? Por las guerras y las calamidades colaterales que dejarán estas, que son hambre, pandemia, peste. Habrá mucha enajenación mental por necesidades generales, pérdida de la moral y el amor hacia Dios y las cosas, y mucha hambruna. Anteriormente, cuando se abrió el cuarto sello, se habló de una cuarta parte de la población mundial que morirá para esos tiempos. Apocalipsis capítulo 6, versículos 7 y 8, hablo a futuro. Ahora, una tercera parte, como complemento al plan de Dios, será ejecutado con solamente estos 2 juicios. Por lo menos la mitad de la población mundial es exterminada, y esto sin contar con la muerte provocada por los otros juicios ya ejecutados hasta este punto. El hecho de que estos demonios están atados junto al gran río Éufrates parece indicar con ellos, lo cual se desata una invasión proveniente del oriente,
del oriente de Israel. Este río incluye el río de Mesopotamia en la actualidad, la cual ha sido la frontera entre Israel y sus enemigos al noreste de Asiria y Babilonia. También fue la frontera oriental del Imperio Romano en los días del apóstol Juan, de tal manera que los que venían de la región del Éufrates generalmente eran por sí enemigos de Israel. Según el número de los jinetes que conformará el mortal ejército, es asombroso. Esto es para la guerra en Armagedón, que son 200 millones de combatientes, pues así lo registra el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 16. Pero digamos, antes que los pies de Cristo se posen sobre el monte de los olivos, se dará primero la batalla en Armagedón. Cristo pelea la batalla, es una guerra literal. Por lo visto será este el torpe intento del anticristo para impedir, mediante las fuerzas humanas, o sea, las naciones y sus armas, el acercamiento de Cristo a la tierra. Podemos imaginar cuán terrible será este cuadro lúgubre, digámoslo así, cuando centenares de misiles y distintas armas sean disparadas al aire con sus mortíferos proyectiles de cañones y otros, como posibles armas de destrucción masiva, del cual hablaremos más adelante de este tema. Entonces, toda esta multitud de ejércitos que están con el anticristo para la batalla en Armagedón serán destruidos con fuego y azufre. Analicemos unas características particulares que se presentarán después de la batalla en el monte Megiddo. Bueno, al analizar estas características de esta batalla que se tendrá en Megiddo o en Armagedón, en Israel, es que las personas que no morirán para ese tiempo, con estas cosas que sucederán y que se dedicarán solo a mirar y a escuchar lo que ocurrirá desde los 4 puntos cardinales de la tierra. Estas personas para ese tiempo no se arrepentirán y continuarán haciendo las cosas que Dios aborrece, como lo dice el libro de Apocalipsis capítulo 9, versículo 20. Dice que los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos. Es decir, no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro y de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, a las que se le llaman estatuas. Esto está profetizado, que la gente para ese tiempo, a pesar de estar observando los juicios de Dios y que su ira está cayendo sobre los pecadores e incrédulos, estas personas no se arrepentirán, sino que seguirán aferrados a la idolatría, a su religión tradicional y pagana, que es lo que Satanás ha creado para tenerlos a ellos todos cautivos en el engaño, a fin de que la gente verdaderamente no adore a nuestro Padre Celestial, a Dios Jehová, sino que adoren a los demonios y no dejen de hacerlo. El Salmo 115, versículos 4 y 8, allí nos dice que los ídolos de ellos son plata y oro, obra de mano de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Dice que semejante a ellos son los que hacen y cualquiera que confía en ellos toda cosa que el Creador no ha santificado, el hombre las adora, y esto es la idolatría.
que le estaremos hablando más adelante en el otro tema del video. Bueno, mis queridos hermanos, me encantaría que hubiera alguna manera de hacer que estos pasajes fuesen más entretenidos, y aunque nos esforzamos mucho por hacerlos concisos, no ha sido fácil describir los hechos con párrafos poéticos, digámoslo así, debido a que estamos tratando con los que los profetas del Antiguo Testamento lo llamaron el día grande y terrible del Señor. Les digo que me ha costado trabajo hacer que estos pasajes bíblicos sean de una manera sutil. Esto debido a la propia escritura profética de Apocalipsis, y por lo tanto no es un material, como se dice, escrito para entretener, sino para autoevaluarnos y analizar qué tanto estamos cerca o alejados de Dios, y si estamos cumpliendo con los propósitos dados por Él en su ley, en sus normas y en sus estatutos. Por lo tanto, tenemos que aceptarlo a Él y pedir perdón por nuestras culpas, por el desconocimiento de su palabra, y aceptar a su Hijo Jesucristo en nuestro corazón como el único Salvador, y al Padre Celestial, quien lo levantó de entre los muertos. Bueno, entonces le digo, mis queridos amigos y hermanos de la fe en Cristo, agradecemos su atención en esta tercera parte del video de la sexta trompeta. Esperamos que haya sido de ayuda para su intelecto. Pidámosles a Dios, nuestro Creador, que nos socorra en tiempo de oscuridad, que sea nuestro sol que alumbre nuestro camino en esos momentos de sed espiritual que debilitan nuestro espíritu. Que venga a nosotros como la lluvia refrescante y vivificadora, y renueve nuestro espíritu marchito. Que el Señor nos proteja de todo mal y guarde nuestras salidas y entradas desde ahora y para siempre. Bueno, mis queridos hermanos, el próximo video les estaremos, como les dije, hablando sobre la idolatría, la cual estaremos dando a conocer la unión de las iglesias tradicionales con la ramera. Hace que sean un solo cuerpo con la Babilonia la Grande. Esto lo dice el libro de Sofonías, capítulo 2, versículo 4 al 15, y el libro de Amos, capítulo 5, versículo 12 al 15. Bueno, mis queridos hermanos, no olviden dar un me gusta y dejar sus comentarios. Que el Señor los continúe bendiciendo a cada uno de ustedes y en el seno de su familia. Hasta la próxima.